Bien, buenos días a todos. Estamos acá, 3 de noviembre de 2019, en la Iglesia Bautista Maldonado, dando comienzo a nuestra predica en la segunda hora, en el culto. Y vamos a basar nuestro mensaje en una gracia prometida. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, nos da una pauta de lo que hoy vamos a hablar. La gracia prometida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El apóstol Pedro ya estaba diciéndole que en el Antiguo Testamento los profetas estaban escribiendo por la gracia que se estaba recibiendo en aquel tiempo que estaban ellos, en consecuencia para nosotros también. ¿De qué gracia estamos hablando? Bueno, de la gracia, del favor, del perdón, del Evangelio, del nacimiento del Señor Jesucristo, de su sacrificio, etc. ¿Cómo escribe Isaías en el capítulo 53, hablando de los sufrimientos del Señor? ¿Cómo estaban profetizando los antiguos? Y ahí lo dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, buscaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, que la íbamos a recibir nosotros, decía el apóstol Pedro, y nos incluimos nosotros también en esto. Los cristianos en aquel tiempo estaban sufriendo persecución cuando el apóstol Pedro escribe la carta. Los incrédulos se estaban burlando de ellos como siempre se lo hacen a los cristianos. Frente a esta situación, los mismos cristianos se sentían tentados a hacer lo mismo que nosotros, avergonzarse del Evangelio y desear lo que tienen los impíos. En aquel tiempo estaban sufriendo persecución y sus ojos o su corazón estaba desfalleciendo y poniendo los ojos en los impíos. Y el apóstol Pedro los trae a ubicarlos en todo este capítulo, en este libro, hablando sobre la esperanza que teníamos los que esperamos en Cristo. La gente del mundo nos hace creer que el Evangelio es una tontería y que mejor es lo que ellos nos pueden ofrecer. Se burlan de nosotros cuando hablamos de Cristo. Y nuestra cabeza viene el pensamiento de ¿por qué estamos creyendo algo tan tonto? Sin embargo, en este pasaje el apóstol Pedro nos muestra que el Evangelio en el que hemos creído tiene mucho más valor de lo que el mundo nos está ofreciendo. Lo que el mundo puede ofrecernos no se compara con la gracia que Dios nos da en el Evangelio. Así que vamos a leer otra vez estos versículos 10. Aquella gracia, dice el versículo 10. ¿Por qué gracia? ¿Es que acaso ellos entendían lo que iba a pasar? No lo creo. Todavía no sabían. Pero en el Antiguo Testamento ya estaba hablando de Cristo. Los profetas hablaron sobre esa gracia que vendría hacia nosotros. Y esa gracia se refiere a la salvación en Cristo Jesús. En ese contexto el autor habló sobre nuestra vida, la esperanza que recibimos a través de la obra de Cristo. Por esto, más adelante se dice que ellos indagaron sobre el tiempo de los sufrimientos y la gloria del Mesías. Mediante esto, el Jesucristo nos entrega la salvación. ¿Ustedes recuerdan cuando los magos vieron la estrella
que apareció, ¿qué hicieron ellos? Ellos sabían, indagando, que iban a ser el Mesías. Por eso fueron durante mucho tiempo y fueron al lugar donde ellos creían, según la estrella los guiaba, y terminaron yendo a Jerusalén, buscando al Rey, al Mesías. Gente pagana, gente que no era del pueblo de Dios, ya estaba indagando, ya estaba preguntando que el Mesías ya iba a venir. ¿Recuerdan cuando fue presentado el niño? Y ahí estaba el viejito Zacarías. Y dice que él recibió del Señor de que era el Mesías. El Señor ya estaba manifestándose, pero esto ya no estaba desde el Antiguo Testamento, perdón. Esto quiere decir que desde el Antiguo Testamento que habla de Jesucristo, porque el tema principal de toda la Escritura es la salvación en Cristo Jesús. Al momento de su resurrección, el Señor Jesucristo dice que los profetas, Moisés y los salmos, es decir, todo el Antiguo Testamento, habían dicho que era necesario que el Cristo padeciese. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, palabra misma del Señor Jesucristo, ¿no? Lucas capítulo 24, versículo 25. Aquí estamos cuando el Señor vio a dos discípulos camino a Emaús y se le acercó y entonces empezó a hablarle y el Señor ya estaba resucitado. Y dice en este versículo, en Lucas 24, versículo 25 al 27, entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Hablaba de quién? Desde Moisés, por todos los profetas, declarando lo que las Escrituras estaban hablando de él. El apóstol Pedro dijo que esta gracia ya estaba prometida desde el Antiguo Testamento. Desde el día que el Señor, Dios Todopoderoso, tuvo que matar un cordero para tapar la desnudez del hombre y la mujer. Desde el día en que el Señor le prometió a Abraham que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Desde las leyes de Moisés, desde Isaías cuando profetiza en el capítulo 53 la muerte del Señor, siguiendo por todos los profetas, hablaban de ese día grandioso, que iba a ser el día que el Señor Jesucristo viniera a la tierra y viviera para morir por nosotros, para resucitar por nosotros y ascender a los cielos por nosotros y darnos su gracia, su favor, su perdón por nosotros. Esa gracia fue planificada. Así que en cierto sentido, la salvación que hemos recibido no es nueva. Es cierto que nosotros disfrutamos de ciertos privilegios que no había antes, como veremos más adelante. Pero en otro sentido, Dios ya había hablado de esta salvación en el Antiguo Testamento. Nuestra salvación ya había sido planificada desde la eternidad. ¿Ustedes recuerdan aquel pasaje que dice que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo? La predestinación que nos está hablando en este momento, nos está hablando que el Señor iba a salvar por su gracia a aquellos que creyeran en Él. En su grande, magnífica sabiduría, Él sabía todo lo que iba a pasar y sabe todo lo que va a pasar. Pero Dios ya había preparado esto desde antes de la fundación del mundo. Por eso habla de esa predestinación. Hablando de la salvación por gracia de los pecadores.
y estuvo profetizada por todos los profetas del Antiguo Testamento. Todo lo que hemos recibido está diseñado y Dios tiene el control de nuestra salvación. Todo el Antiguo Testamento está lleno de descripciones sobre el perdón de nuestros pecados, el sacrificio de Cristo, nuestra vida espiritual, la resurrección de Cristo. Volviendo un poquito a 1 de Pedro, no sé si están ahí todavía, 1:11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El anhelo de los profetas era ver a ese Cristo. En el Antiguo Testamento, los cientos de años que vemos allí escritos, y quizás más de cientos de años, quizás miles, estuvieron esperando lo que el apóstol Pedro estaba escribiendo acá. Y más adelante le voy a decir algunas cosas preciosas que él escribe en ese pasaje. Los profetas querían ver esta salvación. Ellos querían tenerla. Lo que Dios decía del Mesías era sorprendente. Las descripciones sobre su muerte, sobre su resurrección, sobre su sufrimiento, sobre su gloria, sobre su salvación que traería a todos los hombres, dejó atónitos a los profetas que escribían esas profecías. Lo que muestra el Antiguo Testamento. Es un Mesías débil, pero también poderoso, que llevaría sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Hace poco leíamos en Isaías 53. El Señor cargó el pecado de todos nosotros, murió por todos nosotros. Él traería salvación sobre este mundo. Sería un príncipe, un rey soberano, un Dios fuerte, como dice Isaías 9:6. Pero también sería un niño que nacería de una virgen. Vamos a ir un poquito a Isaías, así nos quedamos un poco en el limbo. ¿No? Vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a ir al principio del versículo que le había dicho en capítulo 9, Isaías 9, y también capítulo 7. Isaías 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y lo llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los nombres del Señor Jesucristo. Fueron adjudicados a Él. Los profetas querían ver a ese Mesías. Vamos a retroceder al 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel, profetizado por el profeta Isaías. No les quiero leer el capítulo 53, pero creo que ustedes lo conocen. El Antiguo Testamento habla de él como el restaurador de toda la creación, de lo material e inmaterial. Está en el libro de Ageo. Verdaderamente es entendible que los profetas hayan deseado ver con ansia su Salvador, pues su propia salvación dependía enteramente de la venida de este Mesías. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 1, otra vez, versículo 12, dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! Impresionante este pasaje, hermano. Los profetas no pudieron verlo
Los ángeles estaban deseando verlo y posiblemente, como decía el apóstol Pedro, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Tú te estás dando cuenta del privilegio que estás teniendo en este momento? ¿Te das cuenta que los profetas del Antiguo Testamento no recibieron al Salvador porque todavía no había nacido? ¿Te das cuenta que hasta los ángeles están deseando lo que nosotros tenemos? Y a veces nosotros no le damos el valor suficiente a nuestra salvación. No le damos el valor de la gracia de Dios. No le damos el valor suficiente de que el Señor nos está salvando. Pero esa gracia ya estaba prometida desde el Antiguo Testamento. ¿Y quién la recibe? La recibimos nosotros hoy, aquí en este lugar. Los profetas no pudieron verla. Quisiera aclarar qué significa que ellos no pudieron ver esta salvación. No significa que ellos no hayan entendido que el propósito de Dios era la salvación de los pecadores, ni tampoco que esta salvación se obtendría por el Mesías. De hecho, el pasaje dice que ellos indagaron en el tiempo en que sucederían los sufrimientos y la gloria del Mesías. Es decir, el Espíritu Santo les mostró que el Mesías debía sufrir y tener gloria para darnos la salvación. Pero este pasaje dice que no entendieron o el tiempo ni la persona del Mesías. Ellos no sabían quién era el Mesías. Por lo cual, lamentablemente, el país o los judíos o los israelitas, la mayoría todavía están esperando al Mesías. Todavía lo están esperando. El otro día, lamentablemente, estaba mirando un video de Israel y alguien estaba predicando en las calles de Jerusalén y lo empezaron a agredir. Estaba con un altavoz predicando sobre Isaías 53 y lo empezaron a agredir. Ellos no pueden aceptar que Jesucristo es el Mesías. Todavía lo están esperando. Por eso es tan importante hablarles al pueblo de Israel y decirles: señores, el Mesías ya vino, es mi Salvador. Puede ser tu Salvador también. Es importante que ellos reciban a Jesucristo y reconozcan que Él es el Mesías. Todavía están a la expectativa esperando al Mesías. Pasaron ya 2000 años de esta historia y hoy nosotros lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo. Ellos todavía están esperando la primera venida de Cristo. Ellos no sabían cómo se relacionaba la gloria y los sufrimientos del Mesías. Y esa fue la razón por la que muchos judíos rechazaron a Cristo y porque los discípulos no creyeron en su resurrección. Era verdaderamente difícil para ellos entender cómo es que el Mesías tendría que sufrir, pero también tener mucha gloria. Parecía hasta en cierta manera contradictorio. En el pasaje que teníamos anteriormente en Lucas, yo leí el pasaje ese, creo que no, lo abrí, pero no lo leí, 24 de Lucas. Sí, lo leí, 24-25. Entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando entonces de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban toda la Escritura lo que de él decían. ¿Recuerdan, no? Camino a Maús, el Señor se acerca a los dos discípulos que iban allí, tristes, y el Señor le dice: ¿qué sucede? Y ellos le dijeron: tú eres el único extranjero que no sabe lo que pasó, no sabe que mataron a Cristo. Y entonces Él les empezó a abrir la Escritura, le empezó a decir las cosas. Ellos le invitaron a pasar a su casa y cuando el Señor partió el pan, ellos se dieron cuenta que era el Señor y el Señor desapareció de la vista de ellos. El mismo Señor resucitado se acercó a los discípulos camino a Maús para decirle: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Hermanos, esta gracia ya estaba preparada desde antes de la fundación del mundo.
Hermano, pasó por todo el Antiguo Testamento, los miles de años, los profetas escribiendo sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hace 2000 años esta historia está en el mundo para que tú, para que yo aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y podamos ir a la eternidad recibiéndole como el Mesías prometido que vino a sufrir a esta tierra para tener la gloria eterna. Una gracia. Esta semana, 31 de octubre, se memoriza o se recuerda la reforma de Lutero, 502 años. Si bien nosotros no somos protestantes porque no salimos de la iglesia católica, no nos llamamos protestantes, Lutero hizo algo muy bueno en el sentido de que paró el dominio de la iglesia católica y puso sus tesis clavadas en la puerta de la iglesia, y ahí decía: solo por gracia, solo por fe, solo por... eran 4, no recuerdo bien las 4, pero solo por gracia, solo la gracia del Señor, solo el favor de Dios. No es por obras, no es porque te lo mereces, no es porque te portes bien, es por gracia de Dios, es por favor, un regalo que Dios te está haciendo. ¿Qué tienes que hacer por este regalo? ¿Tomarlo o rechazarlo? ¿Recibirlo o negarlo? Yo te invito a que este día tú puedas decir: Jesucristo es mi Salvador. Yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo lo reconozco como el Mesías prometido desde la antigüedad, y Él murió y resucitó por mis pecados, y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. ¿Crees en este Señor Jesucristo? ¿Crees de esta forma? ¿No quieres poner tu fe en el Señor? En esta mañana yo te invito a que tú aceptes a Cristo como tu Salvador. Si nunca hiciste esta decisión, yo te invito a que tú lo hagas. No te vayas a tu casa sin haber hecho la confesión de tus pecados, sin haber confesado a Cristo como tu Salvador personal. Porque a nosotros se nos dio esta gracia. Así lo dice el apóstol Pedro. A nosotros administraban esas cosas para nosotros. ¡Qué bendición! Esas cosas que han sido predicadas por el Evangelio. Gracias, Víctor. Decía la reforma de Lutero: solo la Biblia, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe. Las 4 cosas que él clavaba en esa tesis. Solo Cristo. No hay ninguna otra cosa que te pueda llevar a la eternidad. No hay ninguna otra cosa que te pueda hacer perdonar tus pecados. Puedes ser libre de la culpa si tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Haz este paso de decisión. Es necesario. El Señor decía en el libro de Juan, lo decía allí a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Debes nacer por el Espíritu. Debes nacer en la familia cristiana. Debes aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Tienes que hacer esta decisión. Es importante para que comiences a caminar como el Hijo de Dios, para que vayas a la eternidad con Él. A esto se le reveló que no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas de la gracia. Qué maravillosa la palabra de Dios. Qué llena de poder. Que puede salvar los pecadores para llevarlos a la eternidad. Es triste ver que muchas veces pasan por nuestros bancos, escuchan nuestro mensaje, leen nuestras notas en las redes sociales, pero no quieren saber nada de nuestro Cristo. Nuestro Cristo es el que los va a salvar. Nos salvó a nosotros, los va a salvar a ustedes. Solamente tienen que orar a Él y pedirle que entre en su corazón, en su vida, y que Él los va a salvar y entrar a caminar un nuevo camino
Una gracia prometida, ¿la vas a rechazar? Una gracia programada desde antes de la fundación del mundo, ¿la vas a despreciar? Tu vida va a terminar en un infierno porque tú has rechazado a Cristo como los judíos rechazan a su Mesías prometido. No lo rechaces, no lo niegues, confiésalo esta mañana y que el Señor bendiga tu vida y que seas salvo hoy mismo puedas ser hijo de Dios o una hija de Dios. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por esa gracia infinita, te agradecemos por ese favor inmerecido. Te agradecemos, Señor, por todos los cristianos que han mantenido la fe para que hoy nosotros lleguemos a predicarla, para que hoy nosotros lleguemos a poder compartirla. Señor, obra en el corazón de los que no son salvos, para que en esta mañana ninguno se vaya a su casa sin haber recibido a Cristo como su Salvador personal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder darles esa oportunidad. Eres tú, Señor, el que trabaja en mi corazón. Es el Espíritu Santo que los convence de pecado. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo que los convence que el Mesías, el Cristo, ya vino para salvarlos. Obra, Padre, obra en esta mañana para que puedan tomar esta decisión en Cristo Jesús, en el nombre de Él, para su gloria. Amén.